Vamos a aplaudir para Él. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra se levantara, confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra se levantara, confiado en ti yo estaré. Sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré. Porque en ti está, Señor, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré. Porque en ti está la fuerza de los siglos. Amén. Cántalo otra vez con nosotros. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Ante una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Ante una guerra se levantará, confiado en ti. Otra vez dilo. Si un ejército acampa contra mí, no temerá. No, Señor, ante una guerra se levantará, confiado en ti yo. Sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré. Porque en ti está la fuerza de los. Tú guardarás, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré. Oh, porque en ti está la fuerza de los siglos. Gracias, Señor. Sabiendo, Señor, dilo conmigo, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien. Puedes alzar tus manos y decirle: para aquellos a los que aman a nuestro Dios, tú guardarás en completa paz. Cántaselo a él y dile: aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré. Dile por qué. Porque en ti está la fuerza de los siglos. Una vez más. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré. Porque en ti está la fuerza de los siglos. Gracias, Señor.
Buen día, amada iglesia. Vamos a seguir este domingo, en esta mañana, con nuestra serie Temas de Importancia para la Iglesia, con el tema número 5, que lo he titulado Guerra Espiritual. Un tema muy, pero muy mal interpretado y mal usado y también enseñado en la iglesia de hoy en día. Te invito a cerrar tus ojos, vamos a orar juntos. Señor, hoy venimos delante de tu presencia para conocerte más, Señor, para aprender más de ti, porque te necesitamos como los pámpanos a la vid. Te necesitamos más que el aire que respiramos, Señor. Por eso háblanos, enséñanos tu perfecta voluntad para nuestras vidas, para la iglesia, en estos tiempos de tanta confusión, de tanto engaño, que perseveremos en la fe verdadera que es en Cristo Jesús hasta que tú vengas a buscarnos, Señor. Te esperamos y anhelamos tu venida, Señor. Bendigo a mis hermanos que están oyendo este mensaje, que tú le des entendimiento, que tu Espíritu Santo traiga luz, ¿sí?, a sus mentes, a sus vidas, para que la verdad siempre salga a la luz, como tú lo haces, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Como te decía, vemos hoy en muchas iglesias una fascinación por lo oculto, ¿no? Y hoy en internet podés encontrar libros que te indican desde la guerra espiritual hasta la liberación, ¿no? Los pasos que debes seguir, y hay en verdad una sobreinformación al respecto, la que puede ser muy peligrosa y en extremo controversial en nuestros días. Vemos en muchos cristianos cómo se han involucrado en el tema, ¿no?, donde incluso se han generado dos extremos. Unos que ven un demonio en cualquier lugar y en cualquier cosa, y el otro extremo que piensa que ni siquiera los demonios existen. Sin lugar a dudas, amada iglesia, estos dos extremos que estoy mencionando no son bíblicos. Otro aspecto importante es que no tenemos mucha información bíblica al respecto como para tener tanta información de la guerra espiritual y el mundo espiritual de Satanás, ¿sí?, donde hoy trataremos de encontrar el equilibrio y la interpretación de lo que Dios nos habla en su palabra. La Biblia nos advierte de la realidad del mundo espiritual. Lo podemos ver, si me querés acompañar para comenzar, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Y dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que nos dice la palabra es respecto a la realidad del mundo espiritual. Hay innumerables huestes de poder y una jerarquía en el reino de las tinieblas. Porque no tenemos, dice, lucha contra carne y sangre. Esta lucha no es una batalla literal, ¿sí? Es una lucha a nivel el espíritu y nuestra carnalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchás en internet o en la televisión, ¿no?, alguna falsa doctrina, hay una lucha en tu interior, ¿sí?
que combate dentro tuyo con esa falsa doctrina. Pero lo que Pablo quiere decir es que detrás de esas personas, detrás de una falsa doctrina, detrás de esa persona, hay todo un plan de engaño, de mentira que manejan seres espirituales con la finalidad de engañar y estorbar. Esto hacen los demonios, los espíritus inmundos, ¿no? La palabra lucha viene del griego paleo. Habla de un combate mano a mano, como el boxeo, ¿no? Muchos vieron alguna pelea. Un combate cercano, y se refiere a que la lucha no se limita en el cielo o en el universo, como si estos seres espirituales nos tiraran, ¿no?, dardos desde lejos. Es una lucha que tiene una representación arriba, pero se libra, se lleva a cabo a nivel humano. ¿Qué quiero decir con esto? Este hecho lo vemos desde el inicio en Génesis capítulo 3. Vemos a Satanás disfrazado de ángel de luz, de uno de los animales en el Edén, ¿no? Algo que parecía muy familiar, muy común. En medio de un jardín lleno de animales vino en forma de algo normal para ellos, ¿sí? Vemos cómo se acerca a Eva y la lucha no fue como muchos la hacen hoy. Fue de argumentos, ¿sí? Él convence a Eva, le vende una mentira y la convence de ignorar la palabra de Dios. Y que hiciera caso a una mentira que generaría apartar al hombre de Dios. Hoy en día Satanás hace la misma fórmula. Que quitemos nuestra mirada de la palabra y nos enfoquemos en la experiencia que cada uno quiere tener, que cada quien tenga su propia idea de Dios y de cómo siente a Dios, de cómo obedece a Dios a su manera, de cómo sigue a Dios. Y esto es lo único que hace es apartar a los hombres de Dios. Hoy la iglesia se ha entretenido y ha dejado de mirar la cruz de Cristo y cree que con dinero puede comprar la gracia de Dios, los favores de Dios. En vez de estar estudiando la palabra de Dios, los creyentes leen libros de personas que dicen tener los métodos y formas de cómo hacer guerra espiritual, y lo único que estamos haciendo es lo mismo que en el principio, comprando una mentira que Satanás nos está vendiendo. En estos tiempos, amada iglesia, tiempos modernos, se han infiltrado en la iglesia de Cristo doctrinas falsas y peligrosas que se han desarrollado una compleja doctrina sobre la guerra espiritual, que va más allá de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Debemos recordar las palabras del apóstol Pablo, de no ir más allá de lo que está escrito, ¿sí? 1 Corintios 4:6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. ¿Qué hacen estos falsos? Son vanagloriosos, orgullosos, que se creen que tienen la fórmula del éxito, ¿no? Pero la palabra nos dice todo lo contrario. No os envanezcáis unos contra otros. Otra versión dice: hablé de Apolos y de mí mismo, para que aprendan de nuestro ejemplo lo que no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Así que no anden presumiendo que un hijo de Dios es mejor que otro. Vemos en los primeros pocos versículos de este capítulo, Pablo habló de los apóstoles como siervos y administradores. Él no quiere decir
esto en una forma literal, sino figurativa, para que los cristianos de Corintios pudieran aprender una manera más apropiada de ver a los apóstoles, para no endiosarlos, no idolatrarlos. Pablo espera que su escrito ayude a los cristianos de Corintios a aprender a mantener su pensar bíblicamente, que nos enseña la Biblia a estimando a los demás como superiores a uno mismo, en el sentido de nosotros ser humildes, ¿sí? Y no creernos más que los demás. Y no usar estándares más allá de la palabra de Dios para juzgarle a los apóstoles, ¿no? Esto sin duda debería ser un estándar general en los cristianos. En un sentido más amplio, es una lección importante no pensar más de lo que está escrito. Debemos tomar cada paso nuestro de las Escrituras, seguir las pisadas de nuestro Maestro Jesús, que fue siervo de todos y nos dio ejemplo. Antes algo era considerado bíblico si venía en la Biblia, si estaba en la Biblia. Hoy la gente dice que cosas son bíblicas, ¿sí?, si no se puede encontrar un versículo que lo contiene específicamente. Para que me entiendas mejor, malas interpretaciones de los textos que literalmente pueden decir una cosa y al no estudiarse se consideran doctrinas bíblicas, pero al estudiarlas detenidamente y darnos cuenta que tienen un sentido y una dirección concreta en un deber de cada creyente, el pensar bíblicamente te lleva a estudiar y no solo creer lo que tú crees o otros te dicen qué dice el texto. Esto es pensar más de lo que está escrito. Considerar algo que está escrito y al no encontrar un versículo que lo contradiga, lo consideramos bueno. Por eso tenés que tener cuidado. Muchos falsos maestros han ido más allá de lo escrito y han enseñado a las iglesias que nosotros los creyentes debemos tomar un rol activo atacando a Satanás. Esto se hace hablando o gritando a los aires, atando al diablo y a sus demonios, como estudiamos el tema el domingo pasado, ¿no?, de cristianos endemoniados, o delatar y desatar demonios, la otra enseñanza. Existen distintos niveles de falsa doctrina y algunas iglesias enseñan un poco, otras enseñan todo el combo, todo el paquete. Muchas iglesias escuchan y observan estas prácticas de otros creyentes y comienzan inocentemente a imitar estas conductas pensando que son bíblicas porque no se ponen a estudiar como los bereanos, ¿no? La iglesia de Berea, que con un espíritu noble estudiaban lo que se les enseñaba, que eso no se hace hoy. Algunas de estas falsas enseñanzas dicen que detrás de las enfermedades se encuentran demonios. Así que vemos en estas congregaciones a los ministros reprendiendo al espíritu de enfermedad o espíritu de cáncer. También enseñan que atrás de hábitos pecaminosos se encuentran demonios, pero ya la palabra hábito habla de un apetito carnal, ¿sí? Así que reprenden al espíritu del alcoholismo, al espíritu de lascivia, el espíritu de tabaco, el espíritu de fornicación, el espíritu de rebelión, el espíritu de adulterio, ¿sí? Y todos sabemos que hemos estudiado en la enseñanza bíblica que los frutos de la carne son adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. No son demonios, ¿sí? Hay muchas iglesias donde enseñan el falso evangelio de la prosperidad financiera. Hasta enseñan que detrás de la pobreza hay demonios. Así que gritan y atan y echan fuera al espíritu de pobreza, ¿no? Es verdad que la Escritura
vemos que Jesús reprendió a demonios. Lo importante es saber qué es reprender y aplicar esto. En la Biblia vemos algunos demonios que causaban, sí, como hemos estudiado la vez pasada, enfermedades en los que estaban poseídos, ¿no? Como una mujer jorobada, ¿no? Sin embargo, los casos de enfermedades en la Biblia causadas por la opresión demoníaca son la excepción, como el caso de Mateo 17, 14 al 21, que nos dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. La palabra reprender viene del griego epitimao. Epitimao. Dar una orden, increpar, mandar. ¿Sí? Y seguimos en el 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Nosotros demostramos nuestra fe en nuestra dependencia en Dios por medio de la oración y el ayuno. Demuestra una ocupación y dependencia de Cristo. Pero poné atención a lo que voy a decir. No oramos y ayunamos para que los demonios salgan, ¿sí? Porque muchos creen eso, llevan una vida de desobediencia a Dios y se piensan porque oran y ayunan, el demonio va a salir, ¿no? Pero no oramos y ayunamos para que los demonios salgan. Oramos y ayunamos porque dependemos de Dios, porque necesitamos a Dios y porque amamos a Dios, porque servimos a Dios y porque Él es todo para nosotros. De este texto aprendemos mucho sobre esto. En ocasiones anteriores los discípulos sí habían echado fuera demonios, lo vemos en Lucas 10:17. Sin embargo, aquí no le han podido sanar. Esto es porque a niveles de poder demoníaco, como vemos en Efesios 6:12, evidentemente hay dominios más fuertes, quiere decir más necios y resistentes que otros, ya que se les había dado autoridad a los discípulos de echar fuera demonios anteriormente, como vemos en Mateo 18, aparentemente este demonio era más difícil que los otros, ¿no? Su falla en realidad era bueno para ellos. ¿Por qué? Vos me dirás, ¿por qué? Su falla les enseñó. Y vos te preguntarás, ¿qué les enseñó? Primero les enseñó a no entrar en la rutina del ministerio mecánico. Les enseñó la gran superioridad de Jesús. Les enseñó a desear la presencia de Jesús. Les enseñó a venir a Jesús con el problema. Primero, la Biblia muestra claramente que la mayoría de las enfermedades son solo eso, enfermedades. Sin duda son el resultado del pecado de Adán y Eva. Las consecuencias del pecado sumaron padecimientos al cuerpo humano, de las cuales siervos de Dios como Pablo mismo, Timoteo, Epafrodito, etcétera, etcétera, padecieron, sufrieron enfermedades por el deterioro físico, ¿sí? Natural, porque nosotros vamos a morir a esta carne.
Segundo, por otro lado, en cuanto a la enseñanza de los demonios de pecados, muchos creyentes que batallan con pecados recurrentes en sus vidas le echan la culpa a los demonios, en lugar de tomar la responsabilidad de sus decisiones pecaminosas. En lugar de renunciar al pecado y comenzar a desarrollar hábitos de santidad en sus vidas. 3. Otra falsa enseñanza de este reciente movimiento es que existen demonios específicos asignados por Satanás a regiones geográficas y hasta han publicado manuales con los nombres de los demonios sobre cada zona. Uno se pregunta de dónde han obtenido esa información si la Biblia no lo enseña claramente. Así observamos a pastores y líderes reprendiendo al demonio sobre cierta ciudad o lugar específico. Reprenden al demonio sobre la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, en todos los lugares, ¿no?, donde está la iglesia, ¿no? Reprenden al demonio este. La Biblia nada nos dice sobre esta práctica. Existe tan solo una pequeña referencia que no es clara en el libro de Daniel 10:13 y versículo 20. Príncipe de Persia, Miguel, príncipe de Grecia, sobre el cual estos falsos maestros crean una doctrina. Una regla importante de la sana interpretación bíblica es nunca basar una doctrina sobre un pasaje aislado en la Biblia que no sea claro. En estos pasajes dice Daniel: durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Luego que se le dice a Daniel: debo volver a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Si Satanás ha llegado a asignar demonios sobre zonas geográficas, es algo que no es claro en la palabra, en la escritura. Lo que sí es claro que es quien luchó contra este príncipe de Persia, que fue el arcángel Miguel y no Daniel. Lo que también es muy claro que si hubiera demonios asignados por Satanás en zonas geográficas, es algo que Dios no nos ha revelado y mucho menos nos manda a hacer guerra contra ellos, atando, desatando, ¿no?, a estos demonios. Personas como Peter Warner o Neil Anderson, en su libro Rompiendo las cadenas, con su enseñanza de maldiciones generacionales, han enseñado conceptos de guerra espiritual que van más allá de lo que enseña la palabra de Dios. La peor influencia de falsa doctrina sobre muchas iglesias ha sido Rebecca Brown, con su famosa serie de libros Guerra Espiritual, de Él vino a dar libertad a los cautivos, y títulos subyacentes, ¿sí?, en el cual su historia central resultó ser una mentira, un fraude que millones de cristianos incautos creyeron y hoy practican las técnicas de esta engañadora en sus vidas y en sus iglesias, pensando que son prácticas cristianas bíblicas. Vamos a ver ahora las dos posiciones incorrectas en la guerra espiritual. Existen dos extremos que los creyentes debemos evitar en cuanto a Satanás y la guerra espiritual. Primero, no debemos ignorar sus maquinaciones. 2 Corintios capítulo 2, 10, 11 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo he perdonado, para que Satanás no gane ventaja a alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Debemos aprender lo que la Biblia dice cómo pelear esta guerra. Por ejemplo, en este pasaje de 2 Corintios, Pablo nos dice que una de las manifestaciones de la guerra espiritual es Satanás sembrando discordia y falta de perdón en la iglesia y en las relaciones entre los creyentes. La Biblia nos da muchas instrucciones en cuanto a buscar la paz y la reconciliación. Y este pasaje nos habla necesariamente no nos habla en ningún sentido de una lucha
sobrenatural. ¿Sí? Está sacado fuera del contexto. Vemos también en la segunda interpretación incorrecta de la palabra es no obsesionarse con Satanás. Otro extremo de la guerra espiritual que debemos evitar es obsesionarnos con las luchas sobrenaturales con Satanás. Hay iglesias que han caído presas de esta trampa al grado de ver demonios en todo, robándoles del enfoque en la verdadera guerra espiritual, que es arrebatar almas del infierno por medio del Evangelio y la predicación de la palabra y la santificación de los creyentes, equipándole en la palabra de Dios. Muchos cometen el error de hacer la lucha basada en el temor a Satanás, en lugar de enfocarse en Dios, quien tiene todo bajo su control, incluido a Satanás y los demonios. Dios es el que reina sobre todos. En Job capítulo 1-2 observamos que Satanás está bajo el control de Dios. En Santiago 2:19 aprendemos que los demonios tiemblan ante Dios. Es importante reconocer que Satanás es un ser creado por Dios, que no está al mismo nivel con Dios. Está bajo el dominio de Dios. Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le permite. ¿Se acuerdan cuando le pidió por Job? Le dijo, no, pero vos no lo toques. ¿Sí? No lo podía tocar. Todo lo que le podía hacer era exteriormente. Satanás ya ha sido juzgado por Dios y condenado en la cruz. ¿Sí? Ya ha sido condenado porque Cristo triunfó sobre él en la cruz. Cristo venció a Satanás en el dominio que tenía sobre el pecador. Vamos a Colosenses capítulo 2, del 10 al 15. Y vosotros estáis completos en Él. Está hablando de Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Cristo al morir estableció un camino a la salvación, la cual el hombre había perdido en el Edén. Ahora Cristo restableció por medio de su muerte, de su sangre y su resurrección un camino de salvación, redención y vida eterna para el hombre. Amada Iglesia, esta no era una lucha de quién ganaba ni quién perdía. Incluso es claro en el libro de Job cómo Satanás está bajo el poder de Dios. Es simplemente que Cristo, por medio de su sangre derramada, que era el precio que Dios estableció para la redención del hombre, ojo, no Satanás, Dios estableció este precio, el cual Cristo pagó, para que tú y yo pudiéramos entrar ante el trono de gracia. Una pregunta que yo siempre me hacía cuando era más joven, ¿no? Ignoraba muchas cosas de la palabra. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo puede
¿Cómo pueden pelear ángeles y demonios si son seres eternos e inmortales? Y ahí estaba siempre, ¿no?, mi pregunta. ¿Y por qué pelearían si primero no mueren, ni se van disminuyendo el ejército de ambos bandos, ¿no? Segundo, son seres eternos. Y tercero, si Dios es sobre todos y en todos, simplemente debemos sujetarnos a Dios, y por esto que vamos a lo concreto, ¿no? ¿Cómo podemos pelear esta lucha que tenemos contra Satanás? Lo podemos ver en Efesios capítulo 6 del 10 al 20, como hemos leído. Existen en la Biblia la palabra profética más segura, amén, a la que debemos estar atentos. Diversos pasajes explícitos sobre cómo pelear la guerra espiritual. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Esta palabra resistir viene del griego antistemi, pararse en contra, contradecir. En el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ceñidos con el cinto de la verdad. Es importante, amada iglesia, notar que la lucha no es una lucha que se pelea contra Satanás, gritándole, atándolo, proclamando libertad, sino es una lucha que se pelea sometiéndonos a Dios y resistiendo los ataques del diablo, no atacándolo al diablo, ¿sí? No es lo mismo resistir que atacarlo. Versículos que nos van a aclarar la verdad de la palabra. Vemos exactamente lo que nos dice Santiago, lo mismo que dice acá en Efesios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Efesios 6:4, como leímos: estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Juan 8:31-32 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Lo dijo Cristo Jesús. Hoy se enseña mucho de guerra espiritual. Las librerías están llenas de libros de este tema y existen muchas conferencias. Pero ¿es verdad todo lo que se enseña? ¿Es bíblico? Y tenemos el problema, ¿no? Todas las falsas doctrinas citan la Biblia para apoyar sus falsas doctrinas, pero fuera de contexto y solo como excusa. Este es el caso con los pasajes utilizados, ¿no?, para enseñar que debemos atar a los demonios. Hoy se escucha en muchísimas iglesias los gritos: atamos a Satanás en el nombre de Jesús, que ya aprendimos que no es bíblico, ¿no? Pero a la luz de la Escritura, ¿cuál fue la táctica espiritual utilizada por Cristo? ¿Cómo enfrentó Jesús al diablo al ser tentado?
lo vemos en Mateo 4, del 1 al 11. Observamos cómo Jesús luchó espiritualmente contra el diablo. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, el Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces, ¿qué hizo? Le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. ¿Y cuál fue su táctica espiritual? Jesús estaba en oración. Jesús ayunaba, tenía disciplina en su vida, ayunaba, y cuando nosotros ayunamos nos negamos a nosotros mismos, renunciando a nuestras necesidades carnales para hacer la voluntad de Dios. Él renunció en ese momento, en el contexto, a su hambre, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Resistió a Satanás. Jesús venció a Satanás utilizando la palabra de Dios guardada en su corazón, como espada. ¿Y qué podemos ver a través de la Escritura? La verdadera receta de Dios para la guerra espiritual. Vamos a ver algunos pasajes, si querés ir anotando. Primera de Pedro, capítulo 5, 8, 9, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, otra vez la palabra resistid, firmes en la fe. No podemos nosotros estar en las cosas que están en el mundo. Nosotros debemos estar atentos, como dice, a la palabra profética más segura que se va a cumplir. Debemos estar firmes en la fe, vigilar, cuidar de no caer en sus tentaciones, en sus trampas y en sus maquinaciones, y resistirles firmes. Satanás no nos puede hacer daño si somos de Cristo. Dios está en pleno control de todo. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. En el capítulo 4 de Efesios nos habla de no darle lugar al diablo y nos dice de qué manera hacerlo. Y es viviendo el Evangelio. Vamos a leerlo. Y el título en mi Biblia dice, la nueva vida en Cristo. Versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, donde se libran las guerras en nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por la cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Leemos el capítulo 4 de Efesios y hablar de las características que le cierran la puerta a Satanás, a nuestras vidas y a nuestros hogares. No darle ningún espacio y lugar con nuestros pecados o pensamientos o acciones. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La clave de la lucha es someternos a Dios, no pelear con el diablo. Hay que resistirle como Jesús lo hizo en sus tentaciones y huirá. No tiene nada que hacer en nosotros. Judas dice, versículo 8 y 9, estos soñadores rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esto es lo que el cristiano hace cuando se enfrenta a lo demoníaco: reprenderlo, dar una orden en el nombre de Jesús. No se pone a discutir con los demonios o a entrevistarlo ni a maldecirlo, ¿no? Segunda de Timoteo capítulo 2, 25-26 nos da una fuerte y clara instrucción sobre qué hacer con alguien que se encuentra bajo la influencia de Satanás, ¿sí? Muchos dirían que debemos atar al espíritu inmundo, que gritemos, vociferemos, oremos atando a Satanás y a los demonios de pecado en particular, pero Pablo nos da otra dirección. Dice que el siervo de Dios con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a la voluntad de Él. Siempre la clave es someternos a Dios en obediencia a su palabra y resistiendo, no cediendo a las artimañas del diablo. La clave es el discipulado bíblico y la santidad. Cualquier espíritu contrario se va solo cuando una persona es libre por medio de Dios y de su palabra. Este pasaje nos muestra que la clave es corregir utilizando la palabra de Dios para que la gente escape del lazo del diablo. Es lo que Pablo hizo en Éfeso, enseñando la palabra por 3 años. Para ir terminando, concluimos entonces que hay que distinguir entre la guerra espiritual bíblica y la que se sale de los parámetros bíblicos, ¿sí? La guerra espiritual, Dios la ganó. Ya no hay que pelear, ¿sí? Todo el reino de Satanás está rendido a los pies de Cristo. No tiene autoridad sobre nada. Solo Dios le da
parámetros de dónde y cómo actuar. Pero Satanás, ni nada ni nadie, todos están sujetos a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estas son algunas de las falsas enseñanzas que algunas iglesias enseñan hoy. Dios nos manda a atacar a Satanás atando a los demonios. Atrás de las enfermedades hay demonios. También en la pobreza hay demonios. La depresión es causada por demonios. Puede ser causada por opresión, pero también hay depresión por simple tristeza humana. Y aunque la depresión puede dar lugar al diablo y debemos fortalecernos en el Señor, también existe depresión clínica de desbalances químicos que deben ser tratados por doctores, ¿no? Para eso nos ha puesto el Señor. Atrás de los pecados y hábitos pecaminosos hay demonios. Hoy las enseñanzas sensacionalistas de la guerra espiritual entre los cristianos y el diablo están reemplazando las prácticas y doctrinas evangélicas históricas y bíblicas, las cuales han subrayado la poderosa protección de Cristo sobre la vida del creyente, la derrota del diablo mediante la predicación del evangelio, la victoria del creyente debido a su crecimiento en la gracia y la santificación. Como consecuencia, los cristianos siempre han enseñado que el cristiano destruía el poder de Satanás cuando se sometía a Dios y resistía la tentación del diablo. Se entendía la guerra espiritual como una guerra moral, y la armadura de Dios consistía en las cualidades morales que el Espíritu produce en la vida del cristiano, y que el cristiano salía victorioso sobre Satanás al permanecer fiel a Dios a pesar de la opresión y la tentación. Existen ciertos peligros en la enseñanza de la falsa guerra espiritual. ¿Por qué? Primero, voltea nuestra atención de Dios a Satanás. Segundo, inspira el temor en el creyente en vez de confianza en Cristo. Con frecuencia ata a los creyentes a los ministerios de liberación para que éstos sigan protegiéndolos de los demonios. Tremendo, ¿no? Tercero, fomenta una superstición religiosa que distrae al cristiano de la proclamación del evangelio y del crecimiento personal en la gracia y en la verdad y santificación. Tal vez su peligro principal recae en su metodología para descubrir la verdad, pues se coloca la experiencia por encima de la enseñanza bíblica. Tal ensalzamiento de la experiencia subjetiva sobre las revelaciones escritas de Dios es peligroso, porque puede llevar al pueblo cristiano a una epidemia de supersticiones, exageraciones y especulaciones doctrinales. Ya que la Biblia nunca dice que un cristiano puede ser la morada de un demonio y nunca enseña que hay problemas espirituales por los cuales el cristiano necesita someterse a un exorcismo, podemos descansar con confianza en la victoria que Cristo ganó en la cruz sobre las fuerzas demoníacas, como leíamos en Colosenses capítulo 2, 14 y 15. Por eso, amada iglesia, confiemos en las provisiones y los recursos que Dios nos da en nuestra guerra para la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Para ir terminando, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4 nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amada iglesia, la vida cristiana que Cristo ofrece es una vida abundante y la única guerra espiritual que ha existido, Cristo la ganó, y lo que la Biblia presenta es someternos a Dios y resistir las tentaciones del diablo. Vestirnos de toda la armadura de Dios y aprender de Cristo
que resistió a Satanás sometiéndose en obediencia al Padre y haciendo uso de la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu poderosa palabra que nos da las armas para vencer a Satanás, que viene con sus dardos a nuestros pensamientos, a querer tentarnos. Ayúdanos, Señor, a resistir firmes en la fe que es en Cristo Jesús, que siempre velemos, oremos, que estemos atentos en estos tiempos de confusión, en estos días malos, de tanta falsedad, de tanta falsa doctrina, de tantos falsos profetas, hermanos que están introducidos en las iglesias. Que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, que cada día mengue nuestra carne y crezca tu Espíritu Santo en nosotros, que vivamos llenos de tu Espíritu Santo para hacer tu perfecta, buena, santa y agradable voluntad en nuestras vidas. Como hemos aprendido también, y nos decís en Gálatas, Señor, si ya vivimos por el Espíritu, si hemos nacido de nuevo, andemos, que nos vistamos de Cristo. Porque tú nos has dado ejemplo y nos has dado armas poderosas en ti. Que no luchemos con nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas y con tus armas, que son en ti poderosas, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Que sigas meditando en esta verdad bíblica, que nosotros no debemos hacer guerra a Satanás y a sus demonios, sino resistir firmes en la fe. Cristo nos dio el ejemplo, echando fuera a Satanás, diciéndole, escrito está. Te animo a estudiar la Escritura, a seguir meditando en su palabra, porque allí tenemos la fortaleza. Y la palabra es la única que puede convertir nuestra alma. Te mando un abrazo a la distancia, espero verlos pronto en nuestra próxima reunión. Que el Señor los bendiga mucho. Saludos en casa. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Ahora dile, purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Dile con nosotros, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad.
buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón. Dile al Señor, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Ahora dile, purifícame, santifícame. Sí, Señor, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, Señor, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Levanta tu voz y dile, purifícame, pídeselo a Él, santifícame. Vamos, dile a Él, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, Señor, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Dile otra vez, purifícame, santifícame. Vamos a pedírselo todos. Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Alza tus manos y dile, purifícame. Necesito, Señor, santifícame. Con tu corazón dile, derriba mis argumentos, díselo fuerte, que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, purifícame, Señor, y santifícame. Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, oh Señor, y santifícame. Vamos, dile, derriba mis argumentos
se levantan contra tu voluntad. Derriba, derriba mis argumentos. Pídele que los derribe, que se levantan contra tu voluntad. Derriba, derriba mis argumentos.